El impactante experimento Filadelfia. ¿Realidad o mito? Imagínate esto. Es 1943. El planeta entero está enfrascado en la Segunda Guerra Mundial. En el Atlántico, los submarinos nazis son una plaga, hundiendo barcos aliados y cortando las vitales líneas de suministro. En medio de esa carrera tecnológica desesperada, nace una leyenda tan increíble que pone en jaque todo lo que sabemos sobre la ciencia y la guerra. Es una historia sobre un poder que ni siquiera podemos imaginar, y el precio aterrador que se pagó por él. Y si te dijera que, en plena guerra, la Marina de Estados Unidos no solo consiguió hacer invisible un barco, sino que accidentalmente lo teletransportó con consecuencias de pesadilla para su tripulación? Según la leyenda, eso fue exactamente lo que pasó. El 28 de octubre de 1943, el destructor USS Eldridge se esfumó de los astilleros de Filadelfia. Pero algo salió terriblemente mal. El barco no solo se borró del radar, sino de la realidad misma, reapareciendo a más de 600 kilómetros de distancia con sus marineros en un estado infernal, algunos fusionados con el acero del casco, otros sumidos en la locura, y otros simplemente desaparecidos. ¿Estamos ante la prueba de un avance tecnológico encubierto? ¿O es el mayor engaño de la historia naval? Hoy, vamos a separar la realidad de la ficción. Sección 1. La leyenda del USS Eldridge. Para entender por qué esta historia sigue fascinando a tanta gente, primero tenemos que meternos de lleno en la leyenda tal y como se ha contado por décadas. El plan, supuestamente llamado Proyecto Arcoíris, buscaba usar una revolucionaria teoría que se decía venía de los trabajos de Albert Einstein para crear un campo electromagnético tan bestia que curvara la luz alrededor de un objeto, haciéndolo invisible. Y el conejillo de Indias fue el USS Eldridge, un destructor de escolta recién salido del horno. La leyenda dice que hubo dos pruebas. La primera, el 22 de julio de 1943, fue un éxito a medias. Encendieron los generadores y una extraña niebla verdosa envolvió al barco. Por unos segundos, el gigante de acero desapareció de la vista y luego volvió a materializarse. Pero la tripulación reportó efectos secundarios terribles, náuseas extremas, desorientación y un pánico que no podían explicar. Aún así, y a pesar de las alarmantes consecuencias, el proyecto siguió. La segunda y fatal prueba fue el 28 de octubre de 1943. Esta vez, llevaron los generadores al máximo. Testigos en barcos cercanos, como un marinero llamado Carl Allen, asegurarían haber visto cómo el Eldridge era cubierto no solo por la niebla verde, sino por un destello azul que los dejó ciegos antes de desvanecerse por completo. Ya no era solo invisibilidad óptica, la marca de su peso en el agua también desapareció. El barco se había ido. Y aquí es donde la historia se convierte en ciencia ficción pura y dura. Supuestamente, el USS Eldridge no solo se hizo invisible, sino que saltó instantáneamente de Filadelfia a la base naval de Norfolk, en Virginia, a más de 600 kilómetros. Allí, varios testigos de la Marina lo habrían visto aparecer de la nada durante unos minutos para luego desvanecerse otra vez y reaparecer en Filadelfia. Pero el regreso fue una escena de terror. Al volver, el caos era total. La tripulación estaba destrozada. Se dice que 5 marineros estaban literalmente fusionados con la estructura de metal del barco, con sus cuerpos atrapados para siempre en el acero. Otros perdieron extremidades, mientras que un grupo grande se volvió loco, con diagnósticos de esquizofrenia y terror profundo. Se hablaba de hombres que se desmaterializaban y reaparecían sin control, algunos incluso entrando en combustión espontánea y ardiendo durante días. Según la leyenda, el experimento fue un éxito catastrófico y se canceló al momento, cubriéndolo todo con el más alto nivel de secretismo militar. Sección 2. El origen del mito. Las cartas de Allende. Una historia tan fantástica tiene que tener un origen, y el del experimento Filadelfia es casi tan raro como el propio cuento. La leyenda no salió de archivos desclasificados ni de un soplón en un periódico, sino de la mente y la pluma de un solo hombre, Carl Meredith Allen, que a veces firmaba como Carlos Miguel Allende. Todo empezó de verdad en 1955, 12 años después de que supuestamente pasara todo. Maurice K. Jessup, un astrónomo y arqueólogo que se había hecho famoso escribiendo libros sobre ovnis, como El caso de los ovnis, recibió unas cartas muy extrañas. El remitente, un tal Carlos Allende, decía haber sido testigo de todo desde la cubierta de su barco, el SS Andrew Furuseth.
En las cartas, criticaba a Jessup por no conocer la verdadera tecnología detrás de los platillos volantes, una que, según él, el gobierno ya había aprobado. En esas cartas, escritas en un estilo caótico y con tintas de varios colores, Allende describía con todo lujo de detalles la desaparición del USS Eldridge, la teletransportación a Norfolk y el horrible destino de los marineros. Jessup, aunque intrigado, era escéptico y le pidió más pruebas, pero nunca llegaron de forma convincente. El asunto podría haber muerto ahí, pero se puso todavía más raro. Poco después, la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, ONR, contactó a Jessup. Habían recibido un paquete con una copia de su propio libro, pero llena de anotaciones en los márgenes. Las notas, escritas por 3 supuestas entidades, hablaban de tecnología alienígena, antigravedad y, lo más importante, hacían referencia al experimento que Allende le había descrito. La ONR, siempre curiosa por cualquier posible avance tecnológico, le pidió a Jessup que las revisara. El resultado, la letra, era idéntica a la de las cartas de Allende. El simple hecho de que la Marina se interesara, aunque solo fuera por curiosidad, le dio a la historia un aire de credibilidad. Jessup, motivado por este interés oficial, intentó seguir investigando, pero su carrera y su vida personal se fueron a pique. El mito del experimento Filadelfia había nacido, no de un suceso real, sino de las afirmaciones de un solo individuo. Sección 3. Las pruebas a favor de la conspiración. Los que defienden que el experimento Filadelfia fue real, dicen que la falta de pruebas es, en sí misma, la prueba del encubrimiento. Su argumento se basa en varios pilares. El primero, y más gordo, es el testimonio de Carl Allen, el único supuesto testigo ocular que se atrevió a soltar prenda. Para los creyentes, sus descripciones son demasiado específicas como para ser inventadas. Otro pilar es la supuesta conexión con Albert Einstein. La leyenda asegura que el experimento se basó en su teoría del campo unificado, un intento de Einstein por unir el electromagnetismo y la gravedad. Aunque Einstein nunca terminó esa teoría, los conspiranoicos sugieren que la Marina la usó en secreto con resultados impredecibles. Mencionan que un tal Dr. Franklin Reno fue quien le propuso a la Marina usar las teorías de Einstein para hacer los barcos invisibles, no a la vista, sino a los radares. Y luego está el misterioso final de Morris Jessup. En 1959, fue encontrado muerto en su coche en Florida, en lo que pareció ser un suicidio. Los teóricos de la conspiración no se lo tragan. Dicen que Jessup sabía demasiado y estaba a punto de destapar la verdad, así que lo silenciaron. Para ellos, su muerte es la confirmación de que había un secreto muy oscuro que proteger. Finalmente, los creyentes señalan la supuesta falta de registros oficiales sobre el USS Eldridge en esas fechas como una señal de que los documentos fueron borrados o cambiados. Incluso han llegado a conectar el experimento Filadelfia con otro mito posterior, el proyecto Montauk, que supuestamente investigó la guerra psicológica y los viajes en el tiempo en los 80, sugiriendo que era una continuación de la misma tecnología. Sección 4. La versión oficial y el desmentido científico. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Veamos la versión que se apoya en documentos, registros y, ya sabes, las leyes de la física. Y aquí es donde la espectacular leyenda del experimento Filadelfia se cae a pedazos. La Armada de Estados Unidos ha negado una y otra vez, y de forma categórica, que existiera ningún experimento de invisibilidad o teletransportación. En una declaración oficial del año 2000, la Oficina de Investigación Naval, ONR, dijo que la historia era un completo bulo, una farsa repetida hasta la saciedad. Y no solo lo negaron, sino que presentaron pruebas. La prueba más demoledora es la bitácora de guerra del propio USS Eldridge. Lejos de estar en Filadelfia en octubre de 1943, los registros navales demuestran que el barco estaba en su viaje de prueba inaugural en las Bahamas. De hecho, ni siquiera atracó en Filadelfia hasta finales de ese año. Sus movimientos están documentados día a día, y en ninguna parte se menciona una desaparición, una teletransportación o marineros fusionados con el casco. El USS Eldridge tuvo una carrera naval de lo más normal, sirviendo en el Atlántico hasta que fue transferido a la Marina griega en 1951, donde lo rebautizaron como Leon. Entonces, ¿de dónde salió la idea de un experimento de invisibilidad? La respuesta es mucho más aburrida, pero también interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina estaba trabajando en una tecnología llamada degaussing, o desmagnetización. Esto consistía en rodear el casco de un barco con cables eléctricos para crear un campo electromagnético
neutralizaba la firma magnética del buque. El objetivo no era hacerlo invisible a los ojos, sino a las minas y torpedos magnéticos de los nazis, que eran una amenaza mortal. Es muy probable que alguien, al ver un barco lleno de cables y equipo raro, malinterpretara lo que estaban haciendo. La niebla verdosa de la leyenda también tiene una explicación. Podría ser una descarga eléctrica tipo fuego de San Telmo, o simplemente el brillo de los aparatos en una noche con niebla. Desde el punto de vista científico, la historia es, sencillamente, imposible. La energía necesaria para curvar la luz alrededor de un destructor o para teletransportar materia sería astronómica. La idea de que la teoría del campo unificado de Einstein lo permitía es una tergiversación total de sus investigaciones. Sección 5. ¿Qué pasó con los testigos? Si el caso está tan claro, ¿por qué la leyenda sigue viva? La clave está en sus dos protagonistas, Carl Allen y Morris Jessup. Como ya hemos dicho, muchos ven la muerte de Jessup como un asesinato para silenciarlo. Sin embargo, la realidad documentada es que Jessup estaba sufriendo una depresión muy fuerte por el fracaso de su carrera y problemas personales, e incluso dejó notas de suicidio. Pero el golpe de gracia a la leyenda viene de su propio creador, Carl Allen. Años después de sus famosas cartas, la credibilidad de Allen se hizo polvo. Se descubrió que tenía un historial de enfermedades mentales y era conocido por inventar historias muy elaboradas. Con el tiempo, él mismo admitió que toda la historia del experimento Filadelfia fue una farsa que él inventó para, según dijo, asustar a Jessup. Claro que, para los conspiranoicos, incluso su confesión fue forzada por el gobierno. Al final, el único testigo del supuesto evento más increíble de la historia naval admitió que se lo había inventado todo. El hombre que lo popularizó murió por causas trágicas, pero perfectamente explicables. El barco en cuestión estaba a cientos de kilómetros de distancia, y la ciencia detrás de todo, a día de hoy, sigue perteneciendo al mundo de la fantasía. Conclusión. Así que, al final, nos quedan dos versiones de la historia. Por un lado, una leyenda épica sobre un secreto militar que rompió las barreras del tiempo y el espacio, con un coste humano espantoso, y que ha sido encubierto por el gobierno más poderoso del mundo. Una historia que nos habla de poder,